Bienvenidos a Osiris Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la psicología y la literatura para entender mejor quiénes somos, por qué sentimos y cómo pensamos. Palabras, ideas y emociones se entrelazan en cada episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre la etimología de palabras estoicas. La etimología es la disciplina lingüística que estudia el origen, la historia, la evolución y la forma de las palabras, analizando cómo han cambiado su significado y estructura a lo largo del tiempo. Entonces, las palabras estoicas no eran solo conceptos, eran herramientas. Y cuando entiendes su nacimiento, entendemos también su propósito. Es sumamente importante el entender de dónde vienen las palabras. Entonces, ¿por qué es importante el estudiar la etimología? Primero porque se recupera el sentido original, no la versión moderna distorsionada. De igual manera, te muestra la intención filosófica detrás de cada práctica, te ayuda a aplicar mejor la idea porque entiendes qué quería decir exactamente el filósofo, no lo que nosotros interpretamos hoy. También te ayuda a aplicar mejor la idea porque entiendes qué quería decir el concepto, te conecta con la cultura y el contexto donde nació la palabra y de igual manera profundiza pues la comprensión del lector. No solo uno memoriza definiciones, sino que crea una historia. Le da más fuerza también a la práctica, al concepto, cuando entiendes desde su raíz, cuando entiendes la idea desde su raíz. Y las palabras a veces pues tienen varias definiciones también. Y la última que es sumamente importante es que incrementa el espectro de emociones, de sentimientos, incrementa la habilidad de percibir el mundo que nos rodea, ¿verdad? Porque la manera en la que nos comunicamos y expresamos o tratamos de expresar lo que sentimos es a través de palabras. Y hay sentimientos que no tienen palabras para describirse, o sea, no todo lo que sentimos necesariamente tiene una palabra para describirse. Entonces, el núcleo del episodio se basa en ocho palabras. La primera es logos, que es muy importante para los estoicos, que significa razón, discurso y sentido. Entonces viene del verbo reunir, recoger, ordenar. La idea central es que el universo es un orden, no un caos. A eso le llamaban los estoicos logos. Entonces, ¿por qué importa? Cuando el estoicismo habla de vivir de acuerdo a logos, no es obedecer una ley mágica, es básicamente alinear tu vida con la razón y el orden. De cierto modo hay una razón y un orden en el universo, ¿verdad? Hay reglas universales y, y este se acomoda de cierta manera en donde si hacemos ciertas acciones, pues vamos a tener ciertos resultados. Y esto aplica a lo bueno y a lo malo, o a lo que se puede percibir como bueno o malo. Por ejemplo, en las relaciones interpersonales o en las relaciones de pareja, si una persona es
no es honesta, miente constantemente, van a haber consecuencias. Van a haber consecuencias porque el inconsciente de la otra persona es sumamente inteligente. O sea, cuando alguien miente, aunque nuestro consciente no lo note, el inconsciente siempre lo va a notar, porque el inconsciente captura una gran cantidad de información, ¿verdad? Que el consciente no es capaz de hacerlo. Entonces, de una u otra manera, van a haber consecuencias a ese tipo de acciones. Entonces, la idea del logos, de vivir de acuerdo al logos, aunque suena muy filosófico, aunque suena muy profundo, la idea es el alinearse con la razón y el orden de las cosas, con la razón y el orden de la vida, ¿verdad? Ahora, la segunda palabra que es importante también es el arete, la virtud o la excelencia. Esa es la definición, virtud o excelencia, arete. La etimología es de la raíz ar, que es ser el mejor, alcanzar el potencial. Y la idea central es, virtud no es moralidad rígida, es funcionar bien. Entonces, importa porque una persona que usa su razón está en arete, ¿verdad? Una persona que utiliza su razón para discernir entre lo bueno y lo malo, una persona que utiliza su razón para tomar mejores decisiones, hago esto, no hago esto, cuáles son las consecuencias de hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Está en arete, está en virtud, está quizás logrando la excelencia, no para nadie más, sino para sí mismo. La tercera palabra es atarasia. Atarasia es sin turbación. La etimología a es sin y tarazo es agitar, perturbar. Entonces, a es sin y tarazo es agitar. Entonces, sin agitar, sin perturbar. Esa es la atarasia. La idea central es la tranquilidad profunda, no ausencia de problemas. ¿Verdad? ¿Y por qué importa? Importa porque no se trata de no mentir, sino de no dejar que las emociones te dominen, ¿verdad? Que en las enseñanzas de Vipassana, meditación de Vipassana, se le llama ecuanimidad, un estado de ecuanimidad donde no hay reacción. Y la perturbación viene porque reaccionamos a las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y muy seguido el ego nos hace pensar que es personal. El ego nos hace pensar que es por nosotros, que es nuestra culpa, que las cosas a nuestro alrededor pasan por nosotros. Y es como esta idea de pensar que el mundo gira alrededor de nosotros. Y esa es la atarasia, eso es lo que enseña la atarasia, a encontrar una tranquilidad profunda, no porque no hayan problemas, sino porque muchos de lo que llamamos problemas verdaderamente no tenemos mucho control. 4 es la apatheia, sin pasiones descontroladas. Entonces, apatheia, la etimología es sin, y pathos, que es pasión, sufrimiento emocional. Equilibrio es la idea central, el equilibrio emocional, no frialdad. O sea, eso no significa que los estoicos son fríos, sino que siempre quieren sostener
una, un equilibrio emocional. Y ya me voy a expandir un poco en qué son las pasiones descontroladas. Ahora, ¿por qué importa? La palabra apatía moderna distorsiona el concepto. Los estoicos buscaban claridad, no indiferencia. Entonces por eso es que son importantes las palabras también, porque cambian de significado. A veces los cambian a propósito, a veces las cambian por diferentes razones. Entonces es muy importante ir a entender qué era lo que quería explicar la persona que lo escribió en el momento en donde la escribió. Ahora, esta idea de pasiones descontroladas es muy interesante y voy a utilizar un ejemplo. Digamos que usted va manejando y alguien le pita. Por ejemplo, en la ciudad se ve muchísimo esto, en donde las personas se pitan y se enojan y una persona le pita, entonces usted se enoja y ese enojo usted se lo lleva para donde su esposa. Entonces ya llegó a la casa y ya está enojado, entonces su esposa le dice algo, le dice quizás es algo bonito, quizás es un comentario sobre algo y como usted ya está enojado, pues entonces pues usted le va a gritar o usted le va a decir algo. Entonces ya ese enojo se va a llevar, entonces se va a pelear con su esposa, ¿verdad? Entonces usted ya está mucho enojado y después usted se va para la casa de su mamá, que a visitar a su mamá y ese enojo lo sigue cargando y se sigue extendiendo. Y hay enojos que a muchas personas les duran días, semanas, años, años, o sea, muchísimos años con el mismo enojo. Entonces, esa es la idea de pasiones descontroladas. No es que no hay que enojarse, que no hay que sentir, que hay que ser frío. Esa no es la idea porque somos humanos, tenemos emociones, sentimos y lo importante es no dejarlas que se expandan tanto, no dejarlas que duren tanto, sino tener la capacidad de enojarnos, de aprender a reaccionar de una manera que nos beneficie a nosotros y obviamente también a las personas que nos rodean, ¿verdad? Pero no dejar que esas pasiones se descontrolen, que nos lleven a hacer cosas que no necesariamente queremos hacer. Ahora, un ejemplo más de pasiones descontroladas. Está una emoción que es el enojo, ¿verdad? Y a lo largo de sus vidas quizás ustedes han podido observar diferentes tipos de enojos. Entonces hay una persona y por la misma cosa, o sea, por la misma cosa. Digamos, vamos a utilizar un ejemplo. Digamos que un niño pequeño de 3 años está jugando y quiebra un vaso, por ejemplo. El papá puede reaccionar de una manera tranquila, ¿verdad? Entender que si es un niño, que sí, quizás era un vaso muy bonito, que quizás era un vaso que quería mucho, que ya le había dicho al niño, pero al final es un niño. O sea, es un niño que quiere jugar, que quiere explorar, que quiere aventurar, que no tiene la capacidad para entender muchas cosas, ¿verdad? Porque es un niño, el cerebro no está completamente desarrollado. Entonces el papá decide sí regañarlo, sí poner una voz un poco fuerte, pero no necesariamente gritarle al niño y hacerlo sentir como que es estúpido, ¿verdad? Entonces esa sería la reacción número dos, que el papá reaccione gritándole al niño muy fuertemente, lo trata de estúpido, lo trata de muchas cosas, ¿verdad? Esa es la reacción número dos. La reacción número tres es
abusar del niño físicamente, ir y pegarle y pegarle varias veces y mandarlo al cuarto, por ejemplo. O sea, esos son maneras de controlar el enojo o no controlar el enojo de muchas maneras diferentes en donde pues una benefician, ¿verdad? A ambos individuos. La primera, por ejemplo, beneficia a ambos individuos en donde sí se le deja saber al niño que lo que hizo no está bien, pero no necesariamente abusándolo, ¿verdad? Que causa, pues como ya tenemos una idea, causa traumas en el niño, ¿verdad? Y muchas veces el enojo del adulto viene de otros lados, no necesariamente de lo que sucedió con el niño. Pero esa es la idea de las pasiones descontroladas, en donde, por ejemplo, ya di el ejemplo del enojo, de igual manera con los celos, ¿verdad? En cómo los celos nos pueden llevar a hacer muchas cosas si no se controlan, si no se cuidan, si no se miden. Otra palabra es la eudaimonía o el florecimiento humano. La etimología de esta palabra viene de eu, que significa bueno, y daimon, que es espíritu guía. Entonces es como un espíritu interno. Esa es la idea central. Vivir bien porque tu espíritu interno está recto, ¿sabes? Porque se ha hecho el bien. Y creo que cuando uno, cuando uno hace el bien, se siente bien. Hay cosas que se sienten, ¿sabes? Es como cuando uno le pega a un perro, por ejemplo, y no se siente bien. No es algo de lo que uno se sienta orgulloso. Ahora, ¿por qué importa? Para los estoicos, la felicidad era vivir con virtud, no placer momentáneo. Otra vez, la felicidad para los estoicos era vivir con virtud, no placer momentáneo. Era como, de cierto modo, era la expansión del consciente, lo que les interesaba a los estoicos, ¿verdad? El poder educarse, el poder estar tranquilos, el poder tomar buenas decisiones, el poder estar presente. Am, y la eudaimonía, pues esa es la etimología, ¿sabes? El florecimiento humano. Es un buen espíritu guía. A eso era lo que ellos querían llegar, ¿verdad? La eudaimonía. Ahora, la siguiente palabra se dice es prohairesis. Prohairesis. Que significa voluntad, elección moral. La etimología es pro, que viene de antes, y jaireo, que viene de escoger, ¿verdad? La idea central es que tu ámbito interno, tu capacidad de elegir tu respuesta, es que siempre tenemos una capacidad de elegir cómo queremos reaccionar, qué tipo de respuesta queremos presentar a lo que sea. Ahora, ¿por qué importa? Esa era la palabra clave de Epictetus. Es uno de los libros que vamos a leer también. Aquí nace lo que controlas y lo que no. Aquí nace lo que controlas y lo que no. Es esa elección moral, ¿verdad? ¿Me robo el dinero? ¿No me robo el dinero? Eh, ¿Digo la verdad? ¿No digo la verdad? ¿Le doy vuelta a mi esposa? ¿No le doy vuelta a mi esposa? Eh, le quedo, ¿sabes? Le quedo bien a mi amigo, no le quedo bien a mi amigo. Todas esas decisiones pequeñitas, esa voluntad, esa habilidad que tenemos de elegir.
Y cabe recalcar que nunca tenemos que hacer nada. O sea, no tenemos que hacer nada. De hecho, elegimos hacer muchas cosas. La siguiente palabra es hegemonicon. Hegemonicon, que es la parte dirigente del aula. Y la etimología de esta palabra viene del hegemón, que es líder, guía. Y la idea central es tu centro racional, tu director interno. Importa, importa, porque si tu hegemónico está entrenado, tus emociones no te arrastran. Es esa habilidad interna que tenemos para no reaccionar. No reaccionar ni a lo bueno ni a lo malo. Y de cierto modo, cuando eh, decidimos señalar algo que es bueno o algo que es malo, de una vez causamos cierta sensación, cierta reacción. Y el hegemonicón es la habilidad de, eh, de quedarse tranquilo, ¿verdad? De quedarse tranquilo a pesar de que haya algún tipo de caos fuera de nosotros. El siguiente es oikeiosis, que significa familiarización o hacer propio. La etimología de oikos es casa, hogar, y la idea central es el proceso natural de crecer y asumir responsabilidades. El proceso natural de crecer y asumir responsabilidades. Ahora, ¿por qué importa? Es porque, como los estoicos explican, el desarrollo moral te haces propio de ti mismo y luego de los demás. Y eso está tomado de la mano de las ideas estoicas de hacer lo que es correcto. O sea, cuando a uno le dicen de hacer lo que es correcto, es como quizás el llegar a un estado de maduración, el hacerse quizás un adulto maduro en donde, el desarrollo moral, el asumir las responsabilidades, el deseo de crecer ya no está tomado de la mano de alguien más. O sea, ya no está tomado de la mano de la sociedad, sino que somos nosotros mismos los que estamos decidiendo por nuestra vida, obviamente tomando en cuenta pues la importancia de la comunidad colectiva, pero de igual manera entendiendo que pues hay un lado subjetivo, ¿verdad? En donde también tenemos que tomar en cuenta qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros deseamos. Entonces, como última palabra, vamos a describir democracia y me voy a profundizar un poquito más porque es importante. Estamos perdiendo las democracias. Lo que se llama democracia ya no es tan democracia. No sé si tenemos democracias. Es un poco cuestionable. Digamos, sí hay votaciones, pero en el sentido de la palabra de qué es lo que verdaderamente importa, eh, no sé. O sea, no sé si otra vez es un poco cuestionable. Entonces la palabra, y ya les digo por qué, la palabra democracia viene del griego antiguo democratia, formada por dos elementos fundamentales. Demos, que significa pueblo, pero demos no significa simplemente gente o multitud. En la Atenas clásica, demos se refería específicamente a la comunidad de ciudadanos libres con derechos políticos capaces de tomar decisiones colectivas. Entonces no incluía esclavos, no incluía extranjeros ni mujeres. Cuando decimos
poder del pueblo en su origen era poder de los ciudadanos reconocidos, ¿verdad? Entonces el poder de verdad del pueblo de decidir qué es lo importante para un grupo de personas, digamos, es como el poder colectivo que no lo tenemos. O sea, de verdad, no lo tenemos, no hay poder colectivo. Sí, claro, vamos y votamos y creemos que tenemos una democracia, pero la verdad es que no existe. O sea, las decisiones se toman para beneficio de unos pocos. Las decisiones de gobierno en base a lo que verdaderamente importa para el crecimiento de los individuos, digamos, eh, no se está haciendo. O sea, no se está haciendo. Claro, se enfoca en un par de cosillas y nos peleamos entre nosotros por, por las diferencias, pero lo que nos afecta a todos como comunidad colectiva no se está trabajando, ¿verdad? No es algo que tengamos el poder. Se nos ha ido el poder. El poder lo tienen muy pocas personas y hay sistemas que nos siguen esclavizando. Entonces, ahí está la definición de demos. Ahora, Kratos es poder, fuerza, dominio. Entonces, Kratos, estamos todavía en democracia, ¿verdad? Kratos no es un poder suave. En griego tiene connotaciones de autoridad efectiva, capacidad de decidir, fuerza que prevalece sobre otras fuerzas. Se usan palabras como aristocracia, poder de los mejores, o teocracia, poder de Dios. Y ahora tenemos algo que se viene desarrollando que se llama tecnocracia, ¿verdad? El poder de los que manejan la tecnología, los dueños de la tecnología. Entonces, etimológicamente, democracia significa el poder ejercido por el pueblo, pero más precisamente la fuerza dominante de los ciudadanos organizados. Ahora, ¿por qué esta etimología es importante? Revela que la democracia no es solo votar, sino ejercer poder activo, que evidentemente no tenemos. Muestra que la palabra nace en un contexto donde el pueblo se enfrenta al poder de las élites, aristocracia, y reclama autoridad. Entonces hace visible que la democracia es conflicto y participación, no pasividad. Nunca ha sido pasividad. Explica por qué los griegos veían la democracia como un sistema donde el pueblo no solo opina, sino que gobierna el pueblo, ¿no? Que gobierna el pueblo. Entonces, democracia no significa solo poder del pueblo, significa que la fuerza debe ser real, activa y capaz de guiar el destino de la comunidad. Esa es la democracia. Esa es la definición, esa es la etimología de democracia. Quería cerrar con esa porque es importante. Creo que las democracias son importantes y entender la palabra, o sea, el poder, la razón por la que quería de verdad mencionar la etimología de las palabras es porque las palabras son sumamente poderosas, o sea, definen nuestra habilidad en poder crear nuestras vidas. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo utilizamos las palabras. O sea, si nos decimos y nos repetimos cosas en voz alta, como lo hacemos muchas veces, disminuyéndonos, ¿verdad? En donde decimos, yo siempre soy vago,
Yo siempre soy, yo siempre me enojo. Yo soy muy enojón. Yo soy esto, yo soy lo otro. Pues evidentemente eso es lo que usted va a hacer. Porque se lo está repitiendo. O sea, la palabra es muy importante. Entonces, es esencial el entender cómo las estamos utilizando, qué es lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, a quién se lo estamos diciendo y empezar a escoger palabras especialmente cuando hablamos con nosotros mismos, cómo nos hablamos, qué tipo de palabras estamos utilizando, porque se expresa, o sea, crea, la palabra de verdad crea. Entonces, esto ha sido todo por hoy en el episodio número 5. Ya vamos terminando pues la introducción a los estoicos y en el podcast nos vamos a ir enfocando pues en ciertas partes que son interesantes y que creo que les puede ayudar muchísimo, muchísimo también. Entonces, gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio